Y vamos a comenzar con la siguiente charla. Tal vez exacto. La siguiente charla es de los estudiantes Krishna Roman y Andy Kumbicus, ¿verdad? Ellos son estudiantes en Ecuador. Cristian es un estudiante en Ingeniería en Ciencias Computacionales en la Universidad de Yacay Tech en Ecuador. Y básicamente su enfoque es en ciencia de datos y inteligencia artificial. Y el otro estudiante, que es Andy Kumbicus, también es estudiante de último año de la Universidad de Yacay Tech y analista de datos en SDG. Y pues claramente ha desarrollado pues, modelos probabilísticos de inteligencia artificial en Python, SQL y R. Entonces, cuando gusten, pueden empezar la presentación. Muy buenas tardes. Buenas. Voy a compartir pantalla. Adelante. Sí, se puede observar correctamente, ¿verdad? Sí, sí se puede. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre, como ya lo mencionaron, es Sandy Mauricio y junto a mi compañero Krishna Román vamos a explicar el trabajo titulado Deep Gaussian Process and Infinite Neural Networks for Analysis of EEG Signals in Alzheimer's Disease. Este trabajo fue desarrollado conjunto a nuestros profesores de la misma universidad a la que pertenecemos, que son el doctor Rigoberto Fonseca y el doctor Sabin Infante. Entonces, para esta pequeña exposición hemos preparado este pequeño outline que vamos a introducir algunos conceptos básicos para poder entender este tema. Luego hablaremos sobre las redes neuronales profundas. Posteriormente tocaremos un poco muy por encima los procesos gaussianos y luego más adelante explicaremos esta conexión que hay entre los procesos gaussianos y las redes neuronales. Mi compañero Chris hablará sobre la descripción experimental y el análisis de los resultados y finalmente unas pequeñas conclusiones de este trabajo. Entonces, sin más, podemos comenzar con el Deep Learning, que son algoritmos computacionales que hoy en día sabemos que la están rompiendo en diferentes áreas de la industria, de la academia mismo, y que nos brindan herramientas muy poderosas para poder hacer diferentes tipos de actividades, como pueden ser el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento de patrones en el mundo del data analytics, el seguimiento de objetos, de imágenes o videos, el reconocimiento el reconocimiento facial o reconocimiento de voz, entre otras grandes aplicaciones que existen. Y de las más importantes, de las más clásicas, por decirlo así, son las técnicas para hacer regresión o para hacer clasificación, que es la que nosotros utilizamos en este trabajo. Además de ello, también en este trabajo se usa una técnica combinada del proceso gaussiano con las redes neuronales, de la cual ya explicaremos un poco más adelante. Entonces, empecemos con las redes neuronales. Estas son, básicamente son funciones que se las llaman neuronas por cómo nosotros entendemos el concepto de una red neuronal, ¿no? Que está asociada a la representación biológica que nosotros tenemos de una red neuronal. Entonces, básicamente estas son neuronas, que son funciones matemáticas, como les dije, que se conectan entre otras y forman capas y van formando esta red neuronal que tiene este tipo de estructura. Aquí cabe mencionar que existen diferentes tipos de arquitecturas para redes neuronales. Una de las más comunes es la que ustedes pueden ver en pantalla, que es la red neuronal totalmente conectada, que se caracteriza porque todas las neuronas, que son los recuadritos en azul, están conectadas con cada una de las neuronas de la capa siguiente. Matemáticamente, esto se puede ver en las ecuaciones de aquí abajo, donde de una manera compacta se explica el comportamiento de cada una de las neuronas. Aquí, cosas importantes es que este tipo de red neuronal se consta de tres tipos de capas. La primera es la capa de entrada. Posteriormente podemos ver las capas escondidas. Y por último,
la capa de salida. Una característica importante de las redes neuronales es que las capas escondidas definen qué tan profunda es una red, ¿no? Entonces, la característica de profundidad se debe a que a mayor número de capas escondidas se puede llamar a un modelo como profundo. Aquí otra cosa muy importante es esta función phi, que es una función de activación, que será la encargada de decir qué tan influyente es esa neurona para el modelo. Entonces, nosotros, en definitiva, lo que tenemos es una entrada y una salida, ¿no? Es básicamente lo que nosotros vemos, pero en realidad dentro pasan muchas operaciones matemáticas. Pero en definitiva, lo que se puede condensar de este modelo es que nosotros le pasamos unos datos, le pasamos unos pesos y le pasamos un sesgo que vendría a ser como el ruido y obtenemos una salida esperada, que en este caso es una clasificación binaria 0 y 1 para el caso de clasificar un caso positivo o negativo de Alzheimer. En definitiva, o para hacerlo más resumido, nosotros tenemos en la ecuación 2 una salida para una capa representada con la letra Z, que es una función que les decíamos, y donde HJ es la función de activación, cuya entrada tiene la salida de la anterior capa de la red. Ahora una cosa muy importante es cómo se conecta estos conceptos que les estoy mencionando con los procesos gaussianos. Bien, diremos en definitiva que este sesgo, estos pesos, perdón, este B de aquí que es el sesgo y este W que es el peso, son parámetros que son tomados independientes, perdón, son tomados independientes y idénticamente distribuidos. Y esto se puede ver de una manera muy simple en la red neuronal porque nosotros tomamos un peso diferente aquí, un peso diferente aquí, un sesgo diferente aquí para cada una de las neuronas. Entonces, si tomamos una neurona J y una neurona J' diferentes, evidentemente podemos ver que estas son independientes entre sí. Y más aún, estas neuronas J que alimentan a la salida de la capa L, por decirlo, este Z es una suma de términos independientes idénticamente distribuidos. Entonces, si hacemos tender si hacemos tender este Z, este índice de aquí del sumatorio del Z hacia el infinito, tenemos que por el teorema del límite central, este Z va a tener una distribución gaussiana. Ahora, en términos generales, si nosotros tomamos una colección finita de estos Z, que a su vez cada uno de ellos tiene una distribución gaussiana, podemos decir que ellos en conjunto tienen una distribución gaussiana multivariada. Y es justamente la definición de un proceso gaussiano. Entonces, teniendo un proceso gaussiano, nosotros tenemos una media mu y una matriz de covarianzas K. Ahora, una cosa muy importante y es cómo se realiza la predicción dados los datos. Entonces vamos a asumir que tenemos un conjunto de datos D con n observaciones y este conjunto está lleno de observaciones de pares X, Y, donde Y son las etiquetas del modelo. En este caso van a ser ceros y unos. Aquí el objetivo es tratar de predecir un punto nuevo, X asterisco, a través de una distribución sobre las funciones ZX, que son los procesos gaussianos, ¿no? Y esto en definitiva se puede hacer por la ecuación 7 que tenemos en pantalla. Y cada una de estas funciones se toman muestras n+1 del proceso gaussiano y cada una de estas, este Z primo, que es el nuevo, el que en el modelo no, o el que se quiere predecir, este Z condicionado a X, que es el nuevo valor, y los datos en X, que son los nuevos. Y aquí la matriz de covarianza se compone de esta manera porque es así como nosotros definimos la división entre los datos de entrenamiento y los datos de testeo. Entonces, en definitiva, esta ecuación 7 se puede hacer analíticamente y el resultado lo hemos puesto directamente aquí. Pero
En, en términos simples diremos que esta media va a ser 0 por simplicidad y únicamente nos concentraremos en el cálculo de este kernel. Entonces, ahora les voy a explicar a detalle cómo es que nosotros hemos planteado el problema y cómo hemos propuesto una solución para ello. Entonces, definiremos una red neuronal con L capas escondidas, donde NL es la anchura de la capa L. Eso quiere decir que no necesariamente la anchura de las capas son la misma para cada capa. Y además consideramos una función de activación phi, que ya veremos más adelante que esta función de activación es muy importante porque de ella depende o no que esa integral que se resuelve más adelante de la ecuación 7 se puede hacer de manera analítica o si no se utiliza un método numérico para tratar de aproximar dicha integral. Bien, en definitiva, entonces, lo que hemos dicho es que vamos a tener un proceso gaussiano, bueno, un proceso gaussiano por cada capa, y lo que nos interesa es calcular este kernel, porque vamos a asumir que la media es 0 y únicamente nos concentraremos en el cálculo de este kernel de aquí, que es otra forma de explicar lo que les había mencionado en slides anteriores. En definitiva, este vendría a ser nuestro modelo. Aquí lo diferente es que el sesgo y los pesos van a tener una distribución normal con una media 0, con una varianza, en el caso del sesgo, sigma cuadrado de B, donde B va a estar a su vez, bueno, va a ser una distribución inversa gamma con parámetros alfa y beta. Y lo mismo para los sesgos, ¿no? Entonces, vamos a hacer como que, vamos a hacer iterar el sesgo y los pesos para que no se queden fijos. Eso nos da que la covarianza por definición es lo que tenemos aquí en el lado izquierdo de la primera igualdad, en el lado derecho de la primera igualdad, y como habíamos dicho que la esperanza de ZI en cualquier capa o para cualquier X va a ser 0, entonces únicamente nos deshacemos de ese término y reemplazamos esta ecuación de aquí por como lo habíamos definido al ZI. Y operando un poco, llegamos a esta ecuación 10, que nosotros conocemos el sigma 2 el sigma cuadrado B y el sigma mayúscula de W, pero no conocemos este lado de esta sumatoria de aquí. Entonces, esto se puede calcular de la siguiente forma y es aquí donde juega un papel muy importante esta función de activación phi, porque si esa función de activación es no lineal, esta integral se puede resolver analíticamente. Sin embargo, si no lo es, se tiene que hacer un método numérico para tratar de aproximar dicha doble integral. Entonces, nosotros en este trabajo hemos utilizado dos funciones, una donde se puede calcular analíticamente y otra donde no se puede hacer. Y bueno, esto es un poco complicado de explicar y si tienen tiempo pues de ver el paper o leer el paper completo, pues ahí está explicado a detalle cómo se hace este método numérico. Y bueno, esto es básicamente toda la teoría que les tenía preparada. Ahora mi compañero Krishna va a explicar un poco más sobre los resultados y sobre el dataset que hemos utilizado para probar el modelo y el resto de cosas. Puedes continuar con la slide. Ok, ahora, bueno, antes de pasar a la parte de explicar cómo nos enfocamos en la metodología, vamos a explicar en qué consiste el dataset. Bueno, el dataset consiste en señales de electroencefalograma, que son las cuales registran la actividad eléctrica del cerebro humano. Sin embargo, esta data cruda es muy difícil de manejarla, por lo cual diferentes métodos para descomponer estas señales se proponen y pues específicamente un trabajo realizado en el 2021 propuso justamente 5 métodos de extracción en las cuales nos indican las más importantes a la hora de determinar si un paciente tiene o no Alzheimer. Bueno, y justamente son las que podemos ver en la tabla 1, las cuales son Higuchi Fractal Dimension,
Level Zip Complexity, Power Spectral Density, Relative Power y Sample Entropy. Y además, este dataset, nosotros utilizamos 514 observaciones que se realizaron a 23 pacientes. Continúa, por favor. Ok. En la parte de cómo nosotros afrontamos este problema es que nosotros realizamos una clasificación binaria para así determinar un resultado positivo o negativo al test de Alzheimer del paciente. Entonces, nosotros para posteriormente hacer un preprocesado de datos, eliminamos aleatoriamente registros debido a que nosotros teníamos clases que no estaban balanceadas. Entonces, en este momento, en un inicio teníamos mucha información de pacientes que no tienen Alzheimer, mientras que tenemos muy poca de pacientes que sí lo tenían. Entonces, de esta manera, tenemos clases balanceadas, las cuales nos pueden dar un mejor rendimiento. Asimismo, de este conjunto de datos, utilizamos un 85% para realizar el entrenamiento y el resto para la validación. Luego hicimos diferentes experimentos en los cuales fuimos cambiando el tamaño de los datos de entrenamiento y asimismo las funciones de activación. Las que consideramos nosotros fueron la ReLU y la tangente hiperbólica. Y luego hicimos una comparativa entre el modelo propuesto, que utiliza procesos gaussianos, y las redes neuronales multicapa con diferentes anchuras. Y todos estos modelos los utilizamos con una profundidad de 3, es decir, 3 capas ocultas. Continúa, por favor. Ok, aquí en la tabla 2, por ejemplo, podemos ver los modelos de redes neuronales multicapa que utilizamos. Como les decía, básicamente cambiamos la anchura de estas capas, y a esto se refiere con el número de neuronas que tiene cada capa oculta. En este caso, nosotros utilizamos 5, 10, 50, 100, 500 y 1000 neuronas para ir viendo cuál era el comportamiento que iban teniendo estos modelos conforme íbamos aumentando esta cantidad de neuronas en las capas escondidas. Ok, y para los resultados, nosotros utilizamos, como les había mencionado, varios tamaños para los conjuntos de entrenamiento. Utilizamos valores de 75, de 100, 250 y 436. Ahí podemos ver un comportamiento. En la parte izquierda tenemos los resultados utilizando una función de activación ReLU. En la parte derecha una función de activación de la tangente hiperbólica. En ambos casos podemos ver que el proceso gaussiano es el que tiene una predicción más alta. Y además, las redes neuronales multicapa obtienen un acercamiento. Las que tienen mayor número de neuronas, como podemos ver, las que tienen 1500 neuronas son las que más se van acercando, la que está de color marrón y la que está de color morado, ¿no? Y estos resultados fueron obtenidos a partir de una técnica de extracción de características que se llama Relative Power, que es de las que les había mencionado de este trabajo que se realizó en el 2021. Asimismo, nosotros hicimos esta clasificación para diferentes técnicas y esta es una de ellas. Continúa, por favor. Ok. Y mientras tanto, que para la métrica que utilizamos para medir el error, la muy conocida, el error cuadrático medio, aquí podemos ver igual que en la función de activación ReLU, que es la parte izquierda, en la mayoría de las veces el proceso gaussiano es el que tiene menor error. Mientras que en la parte de las funciones de activación de la tangente hiperbólica, por casualidad, tal vez la función o el modelo que utiliza una red neuronal con una anchura de 5 tiene mejores resultados. Sin embargo, cuando utilizamos todo el dataset completo, pues ahí vamos viendo cómo el proceso gaussiano les va ganando al resto, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, como conclusiones,
tenemos que los procesos gaussianos, así como un estudio lo mostró, en el cual nos basamos usando las referencias, muestran que estos procesos gaussianos tienden a tener el mismo comportamiento que las redes neuronales multicapa cuando se aumenta el número de neuronas. Específicamente son la convergencia de estas redes neuronales multicapas cuando se utiliza un infinito número de neuronas. Asimismo, estos modelos de clasificación que utilizan procesos gaussianos nos dan son buenos para realizar tareas de clasificación. Y como lo vimos, la mayoría de las veces lo hacen mucho mejor incluso que las redes neuronales. Además, estos no se pueden utilizar para otros conjuntos de datos diferentes, no solo para este que hemos mostrado aquí, que son para la detección de Alzheimer, sino también podrían ser otros conjuntos de datos, incluso imágenes, realizando las operaciones correspondientes, que son tal vez como por ejemplo operaciones de convolución. Y digamos que un trabajo futuro para esto podría ser que nosotros tratemos de utilizar esta data cruda como entrada directamente. Sin embargo, esto va a ser un poco más desafiante para los procesos gaussianos. Y bueno, creo que me faltó mencionar que este trabajo fue desarrollado en Python. Usamos varias librerías que nos permiten trabajar con redes neuronales, asimismo con Machine Learning, que son TensorFlow, Scikit-learn, y otras librerías que son bastante usadas para el manejo de arreglos, como NumPy, igualmente para las imágenes, mostrar los resultados como Matplotlib, etc. Bueno, esto sería nuestro trabajo. Ahí podemos ver más adelante las principales referencias que hemos utilizado para ese trabajo, ¿no? No sé, sus preguntas son bienvenidas. Perfecto, Andy y Christian, muchas gracias por la presentación. ¿Hay alguna pregunta de parte del público? En el chat pueden ponerla si quieren o puede ser con audio. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante, Javier. No me quedó claro en la transparencia 19. ¿Le puedes poner ahí? O sea, tienes, en cada capa tienes o 5 o 10 o 50, etcétera, neuronas, pero ¿cuántas capas están trabajando? No me quedó claro. Sí, esa justamente, ¿puede regresar, Andy, a la anterior? Al final, utilizamos tres capas para todos los modelos. 3 siempre. ¿Y por qué no usaron el número de capas como un factor? O sea, en este caso, mientras más capas utilizamos, empieza a haber este problema que se le llama como el Vanishing Gradient Problem, que se empieza, en español sería el desvanecimiento del gradiente. Empieza a haber estos problemas que se hace un poco más difícil actualizar los pesos de esta red neuronal cuando aumentamos el número de capas. Por eso nos quedamos simplemente con 3. Entonces la pregunta sería, ¿por qué 3 y no 2? Bueno, no probamos con 2 realmente. O sea, lo único que nos queríamos enfocar nosotros era en demostrar que, o en apoyar al trabajo que decía que mientras más neuronas tiene, más se acercaba a un proceso gaussiano. En eso más nos queríamos enfocar nosotros. Sí, podría ser un buen trabajo, o sea, como que un trabajo futuro, ir viendo cómo puede ir mejorando, o tal vez empeorando si es que quitamos o añadimos capas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, veo que hay otra pregunta ahí, pero tal vez después pueden explicar. Es que dijeron que estaban usando un método de extracción de características, pero tampoco entendí cuál era, o sea, no, creo que no lo dijeron, pero sí me gustaría saber cuál es.
No sé si alguien puede ver con eso. Vale. Para la extracción de los datos, nosotros tomamos un dataset que fue previamente procesado. Esto fue otro trabajo que lo mencionamos en las referencias, donde en el trabajo se menciona que se utilizan diferentes estrategias para extraer características de un electroencefalograma como tal, porque el electroencefalograma es una señal que viene en forma de una serie temporal, por decirlo así, ¿no? Que tiene una dimensión de tiempo. Y lo que se hace estas técnicas es que recogen diferentes características para tratar de simplificar esos datos y que ya no dependan del tiempo. Gracias. Gracias, Javier. Adelante, Luis. No, no te escuchamos. Luis. Creo que estás en mute, me parece. Creo que tal vez tiene problemas con el micrófono. No sé Sí, si... creo que tiene un pequeño problema ahí con él. ¿Pueden escribir la pregunta? Ahora Sí, me escuchan. sí, ya te estoy escuchando un poquito. Dale, dale. Ok. Cuando ustedes escogen la estructura de covarianza de estos procesos gaussianos, veo que dependen, digamos, de la función de activación, ¿verdad? Sí, correcto. Pero aparte, digamos, tienen un parámetro adicional que es como una matriz o como un parámetro, digamos, de covarianza que es base para para toda la red neuronal. Aparte, digamos, de la función de activación. ¿Te refieres a... Al sigma W, a la matriz de esa sigma W que usted está marcando ahí. Sí, justamente. Sí, sí. ¿Cómo escogen esa matriz? En el trabajo de Lee, donde se demuestra que una red neuronal, cuando la anchura tiende al infinito, es equivalente a una red neuronal totalmente conectada. Lo que hacen ellos para demostrar eso es muestrear estos sesgos y estos pesos a través de una distribución normal, pero ellos únicamente dejan una varianza para el sesgo y para los pesos fijos. Nosotros proponemos nosotros proponemos que estas varianzas pueden cambiar y lo hacemos modelando cada una de estas varianzas a través de una inversa de gamma bajo estos parámetros que nosotros probamos y optimizamos de manera manual en el programa, en el algoritmo para que nos den los mejores resultados. Ok, entonces, pero digamos, exactamente en esa línea donde dice ecuación 9, Sí. ustedes toman como una previa, como una distribución previa para sigma W. Sí. Eso lo hacen, digamos, de manera poco informativa o toman algún criterio, digamos, para definirla. No. O sea, algún criterio previo, no. Solo la muestremos únicamente para decir que no es un parámetro fijo, o sea, que podría variar. Ok. Igualmente, como mencionaba Andy, nosotros, esos parámetros que pueden ver que son los que son de la inversa de Wishart, nosotros hicimos como que básicamente un tuneo de estos parámetros para ver cuáles eran los que nos daban mejores resultados y eso los fijamos para este problema. Por lo general, para diferentes problemas, no son los mismos hiperparámetros los que funcionan para todo tipo de problema. Esto depende de los datos o de la naturaleza del problema. Entonces, siempre cuando se tiene un dataset diferente, se debe hacer ese tuneo para ver cuáles son los adecuados para el problema que estamos atacando. Ok, entonces en realidad si ustedes están tomando previas informativas para la matriz de
para esa previa, digamos, de Wishart que incorporan en la red. Básicamente. Ajá, ok. Ok, perfecto. Gracias. Listo. Sí, digamos, yo podría hacer una pregunta así muy rápida nada más, porque ya creo que se nos va el tiempo. Con respecto a la, digamos, ¿qué tan, vamos a ver, es una pregunta un poco complicada tal vez, pero sabemos que cuando en redes neuronales la estructura interna, digamos, de la red no está tan claramente definida en términos estadísticos, ¿verdad? Básicamente uno simula, construye la red y espera que todo funcione. Es decir, ¿ustedes hicieron algún tipo de estudio o revisión, digamos, de qué tan volátil era el cálculo al final, ¿verdad? En sentido de el poder de predicción. Es decir, qué tan certero es, porque claramente vimos el error que bajaba conforme aumentaban los epochs, ¿verdad? Pero hicieron algún tipo de estudio y además con esta propiedad de que efectivamente el proceso gaussiano, o sea, que la red se aproximaba a un proceso gaussiano, hicieron algún tipo de estudio qué tan volátil podría llegar a ser el resultado. Volátil, ¿en qué sentido? Disculpa. O sea, en términos de varianza, o sea, qué tan variable es, digamos, el resultado en términos de la varianza, digamos, construida, digamos, a partir del modelo. No. Nosotros, eso tal vez sería otro buen estudio que se podría incluir en trabajos futuros. Ir haciendo varias pruebas, ir viendo cómo o qué tanto van variando estos resultados para ver eso mismo, la varianza de estos y ver cómo... Sí, básicamente se refiere a, podríamos calcular la incertidumbre del modelo o algo así, por lo que entiendo. Sí, eso no lo hicimos en este trabajo, pero sí sería una buena idea de poder incluirlo en futuros trabajos. Perfecto. Bueno, si alguien más tiene alguna otra pregunta, tal vez. Bueno, creo que Luis dejó la mano levantada por lo anterior. Creo que terminamos esta sesión, ¿verdad? Me parece.